Bien, chicos, continuamos con la clase. A ver. Ok. Entonces, dejamos a lo que viene a ser la parte procariota y vamos ahora con las células eucariotas. Bien. Eu significa verdadero, verdadera. Cariota o carioteca, como les mencioné, es el nombre que recibe la membrana que rodea y define el núcleo. Entonces, los organismos eucariotas ya presentan una verdadera membrana. Y aparte de esta membrana que rodea el núcleo, van a presentar un sistema de membranas, lo que permite formar a las organelas. Entonces, ¿qué vamos a observar en común en las células eucariotas? La presencia de membrana plasmática, bien, la membrana tanto que rodea a la parte celular como el sistema de membranas, un citoplasma con un líquido conocido como citosol, una estructura formada por fibras, bien fibras proteicas, que se le conoce como el citoesqueleto, que le va a dar la forma, y el sistema de organelas, estructuras que van a cumplir cada una funciones específicas para el mantenimiento, para el funcionamiento celular. Mientras que en las procariotas, en las bacterias, los mesosomas se encargaban de todo el proceso, en las células eucariotas, las organelas ya son estructuras más especializadas para cada tipo de proceso. Y por supuesto vamos a encontrar también la presencia de un núcleo definido con todo el contenido nuclear. Bien, en la parte de células eucariotas, nosotros vamos a encontrar principalmente dos tipos, la célula de tipo animal y la célula conocida de tipo vegetal, la cual la parte de estas estructuras de manera externa cuenta, perdón, con una pared celular. Bien, ahora, hablando de las estructuras, de afuera hacia adentro. Nosotros nos encontramos de manera externa a la llamada membrana plasmática. Esta membrana plasmática va a estar formada por distintos compuestos, los cuales, mediante el ya famoso modelo del mosaico fluido propuesto por Singer-Nicholson, nos muestra que está formado principalmente por estas pelotitas azules con extensiones que representan a los fosfolípidos. Anótenlo por ahí, los fosfolípidos. Si nosotros recordamos la clase de fosfolípidos, sabemos que estas estructuras lipídicas pertenecen al grupo de los lípidos complejos o los lípidos compuestos y están formados por unas cabecitas fosfatadas, las cuales tienen carga, pueden reaccionar con las moléculas de agua que también tienen carga, son moléculas polares, mientras que las colas de ácido graso son completamente apolares, no tienen carga alguna, no reaccionan con las moléculas de agua. De ahí que tanto la parte externa de la membrana como la parte interna van a tener contacto con agua. La parte interna propia de la membrana, donde están las colitas de ácidos grasos, bien, no va a haber presencia, digamos, de una reacción alguna. Eso permite que el agua pueda fluir de un punto a otro a través de los fosfolípidos. Si las colitas reaccionasen con el agua quedaría atrapado entre ellas, lo que deformaría la membrana y perdería básicamente su función. Bien, entonces los fosfolípidos presentan una parte hidrofílica o que es afín al agua y otra parte hidrofóbica que se ubica hacia el centro de la propia membrana. En este mar de fosfolípidos vamos a encontrar unas estructuras grandes, las cuales las pueden atravesar completamente o estar hacia uno de los lados. Estas estructuras se conocen como proteínas. Tenemos proteínas que pueden atravesar, pueden conectar la parte externa con la parte interna y tenemos proteínas que únicamente se ubican hacia uno de los lados. Las que van a conectar la cara externa con la parte interna, las que permiten integrar ambos lados, se les conoce como proteínas integrales. Se borró. Proteínas integrales. ¿Bien? Permiten integrar la parte externa con la parte interna a través de un poro o canal que está por aquí. Aquellas que únicamente se ubican hacia uno de los lados, hacia una de las caras o periferias, se le conoce como proteínas periféricas. Bien, estas proteínas periféricas permiten el reconocimiento de compuestos tanto de manera interna como de manera externa, como así. Por ejemplo, cuando se trata de una célula de defensa, gracias a sus proteínas periféricas pueden reconocer agentes extraños, van a entrar en contacto.
de manera interna, en la cara interna. Cuando, por ejemplo, la célula necesita enviar cierto compuesto hacia la membrana, esta proteína periférica le indica que aquí tiene que depositarse dicho compuesto. Bien, entonces las proteínas periféricas permiten el reconocimiento, básicamente, de compuestos. Ahora, mucho cuidado con estos conceptos. Es bien sabido que los fosfolípidos son los que presentan la región hidrofílica en las cabezas y las hidrofóbicas en las colas. Las proteínas, tanto las integrales como las periféricas, también presentan regiones hidrofílicas y regiones hidrofóbicas. Mucho cuidado si me colocan por ahí en la membrana plasmática, hay cierto compuesto, hay cierta estructura o cierta molécula que presenta región hidrofílica, región hidrofóbica y automáticamente marquen fosfolípidos. No son los únicos. Las proteínas, la parte que tiene contacto con las cabezas fosfatadas, son regiones hidrofílicas, son afines al agua, mientras que la parte que está en contacto con las colitas de ácido graso son regiones hidrofóbicas. Bien, no tienen afinidad con el agua. Ahora, antes de llegar a la parte superficial, vamos a notar que en la parte central hay unas pequeñas estructuras de un color amarillo más brillante. ¿Qué cosas son? Estas estructuras se conoce como colesterol. También es un tipo de lípido. Colesterol. Profe, ¿el bueno o el malo? Este es el bueno. El malo es el que se acumula a nivel de las arterias. Este colesterol le brinda mayor fluidez a la membrana para que no sea tan estático, para que pueda doblarse, pueda plegarse, sin que pierda la integridad de sí misma. En la parte superior, únicamente en la parte superior, vamos a encontrar a estas estructuras en forma de hexágonos que representan a los azúcares. Vamos a encontrar cadenas cortas de azúcares llamados oligosacáridos. Pueden estar unidos a una proteína, pueden estar unidos a un lípido y de acuerdo a esos tienen un nombre en peculiar. Si están unidos a una proteína, se les conoce como las glucoproteínas. Si están unidos a un lípido, se les conoce directamente como glucolípidos. Bien, y también forman parte de los lípidos complejos. Ay. ¿Y qué función tienen estas glucoproteínas? ¿Qué función tienen los glucolípidos? A todos estos azúcares que se encuentran en la cara externa, todo lo que ven por aquí, se le conoce en conjunto como el glucocálix y permite el reconocimiento celular. ¿Profesor, no lo hacían las proteínas? No. Las proteínas permiten el reconocimiento de sustancias, de moléculas, de cuerpos extraños o cuerpos propios. En cambio, el glucocálix permite el reconocimiento entre células propias. Por ejemplo, tú a nivel de tu mano vas a notar que tus células están conectadas unas con otras, pero cuando te haces un corte, un lado de la célula con su glucocálix ya no detecta a la célula vecina. El otro lado tampoco detecta a su célula vecina y eso permite saber que tienen que rellenar ese espacio. Activan su proceso de división, entran en lo que se conoce como mitosis, el ciclo celular, empiezan a dividirse hasta que llegan a tener contacto nuevamente con su célula vecina y terminan el proceso de división. Ya no se dividen más porque saben que ya rellenaron la herida. Si las células, por ejemplo, solamente de tu mano, las que están ahí en tu mano, no se reconociesen perfectamente por la glucocálix y todas ellas realizaran solo una división extra de manera errónea, en lugar de tener una mano, tendrías dos. Bien, entonces la importancia del glucocálix es el reconocimiento entre células. Bien. Ok, chicos, entonces estos vienen a ser los componentes de la membrana plasmática en el llamado modelo del mosaico fluido. Profe, ¿existen más modelos? Sí. A nivel pre solamente vas a trabajar el mosaico fluido. A nivel universitario quizás trabajes las llamadas balsas lipídicas si vas a áreas de ciencias, de la salud y todo ello, pero no difiere mucho del modelo de mosaico fluido. ¿Bien? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué funciones cumple la membrana plasmática? Para empezar, la membrana tiene una permeabilidad selectiva, se le dice que es semipermeable, ya que permite el ingreso o salida de ciertos componentes, de acuerdo a lo que la membrana decida y también de acuerdo a los niveles de concentración. Número uno, compuestos muy pequeños, moléculas simples, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, pueden atravesar la bicapa lipídica, pueden hacerlo a través de los lípidos sin ningún problema. En el caso de los gases, a eso se le conoce como difusión. Colocarlo más arriba.
la llamada difusión. Y ojo, las células, los organismos de manera general, no trabajan con gases bajo la forma gaseosa, bajo la forma de burbujas, sino que estos gases tienen que estar disueltos en líquido para recién poder ingresar o salir. Bien, en el caso del agua, cuando el agua atraviesa la bicapa lipídica hacia adentro o hacia afuera, a eso se le conoce como ósmosis y va a responder a los niveles de salinidad, a la presencia de iones, tanto afuera como adentro, como así. Esto nunca se olviden, chicos. Cuando ustedes tienen presencia de dos zonas, bien, vamos a definir a los iones como puntitos, una zona con menor salinidad o menor iones y otra zona con mayor concentración de iones, el agua siempre fluye hacia donde hay más sales, a donde hay más iones. Por eso que cuando ustedes comen canchita en el cine, los labios rápidamente se resecan. ¿Por qué? Porque en su boca hay mayor cantidad de sales, de cloruro de sodio en este caso. Entonces las células, el agua simplemente tiene que salir por procesos osmóticos y empiezan a las células a resecarse. Bien, se les empieza a arrugar los labios. ¿Ok? Ahora, si las moléculas o los compuestos, bien, son muy complejos, no pueden atravesar la bicapa lipídica, directamente tienen que utilizar una proteína integral. Cuando tú utilizas a una proteína para, a través del poro o canal, a eso se le conoce directamente como transporte. Vamos a cambiar aquí el nombre de la difusión facilitada. Entonces se le conoce como el transporte pasivo. ¿Bien? Automáticamente eso se le conoce como transporte. Si utilizas una proteína, es transporte. Difusión facilitada es el otro nombre. Ahí. Ahora, este transporte, ¿cuándo es pasivo? ¿Cuándo es activo? ¿Todo bien, chicos? Cuidado con el micro. Va a depender de la diferencia de concentraciones. Ustedes, por ejemplo, de niños, quizás incluso ahora de jóvenes, han jugado con esta, bueno, esta estructura que se conoce como tobogán, ¿bien? Donde subes por una escalera y bajas por una rampa, ¿bien? El famoso tobogán, sube y baja, como quieran llamarlo. Habrán notado, bien como muchos cuando juegan de forma normal, que cuando estás en la parte de arriba y te deslizas hacia la parte de abajo, no generas ningún gasto de energía. Básicamente la gravedad realiza todo el proceso por ti. Pero también muchos de ustedes han ido en contra, han intentado subir el tobogán por la zona de la rampa, agarrándose de los laterales de la parte que resbala. Han querido ir de la parte baja hacia la parte alta, donde han gastado mucha energía. Lo mismo ocurre con la diferencia de concentraciones. Cuando nosotros encontramos una zona de alta concentración, cuando estamos en la parte alta y las moléculas se mueven hacia la parte baja, bien, no va a haber un gasto energético. Eso es transporte pasivo. Bien, también se dice que va a favor de la gradiente, pero cuando las moléculas quieren ir de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración, ahí van a gastar mucha energía. Esto es transporte activo en contra de la gradiente. Y entonces acuérdense del tobogán, cómo jugaban de pequeños para entender los procesos de gradientes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, aquí? Un ejemplo con el azúcar. Cuando ustedes han consumido azúcares a la hora del almuerzo, a la que están comiendo, a nivel sanguíneo va a haber una alta concentración de azúcares, bien, por aquí, bastante alto. Sus células, como ya gastaron energía, tienen poca concentración de azúcar, necesitan más azúcar para formar más ATP. Zona de alta concentración, zona de baja concentración. Las moléculas fluyen e ingresan a través de una proteína sin gastar energía, van a favor de la gradiente. Esto es un transporte pasivo. Bien, van de la zona alta a la zona baja. Pero, por ejemplo, por aquí, ¿qué ocurre con el sodio y el potasio? El sodio, de manera externa, es bastante alto. Tenemos una alta concentración de sodio fuera de la célula, pero dentro de ella el sodio es bajo, hay una baja concentración. Lo normal, como indica la flecha roja, es que el sodio ingrese, bien, por diferencia de concentraciones, que vaya del alto a lo bajo. Pero la célula no quiere esto, al contrario, el poco sodio que tiene quiere sacarlo fuera de sí, quiere enviarlo contra de la gradiente. Por ello va a utilizar a una proteína, bien, para sacar el sodio y va a gastar ATP. Va de la zona baja a la zona alta. Bien, esto es contra de la gradiente. Con el potasio ocurre lo mismo, pero al revés. El potasio es altamente concentrado dentro de las células, mientras que fuera de ella hay una poca concentración.
Lo normal, tal como indica la flecha roja, es que el potasio salga, bien, de una zona alta a una zona baja, pero la célula no quiere esto. Al contrario, el poco potasio que está afuera quiere seguir capturándolo. Entonces activa una proteína para que capture dicho potasio, empleando, gastando energía en el proceso. Bien, entonces esto vendría a ser los llamados transportes. ¿Por qué se llama transporte? Porque utilizan una proteína. Cuando es activo, cuando gastas energía, cuando vas en contra de la gradiente. Cuando es pasivo, cuando no hay gasto de energía, cuando vas a favor de la gradiente. Bien. El agua, no se olviden, el agua puede ingresar por ósmosis atravesando la bicapa lipídica y también puede hacerlo por transporte a través de unas proteínas llamadas acuaporinas. Entonces, mucho cuidado. Si me dicen que la célula está captando agua a través de proteínas, no es ósmosis, eso es transporte automáticamente. Bien, ósmosis únicamente a través de la bicapa lipídica. Ahora, en el caso de las plantas, recordar que sobre la membrana plasmática, sobre la membrana celular, vamos a encontrar una estructura rígida conocida como la pared celular, la cual le va a dar forma a las células. Esta estructura rígida no las aísla una de otras, sino que va a formar unos canales donde las células pueden intercambiar contenido. A estos canales se les conoce como plasmodesmos. Estas estructuras vegetales, esta pared vegetal, está formada por un conjunto de azúcares que se les conoce como, a ver, escribir, se le conoce como celulosa. Bien, son azúcares bajo la conformación de celulosa. Y también podemos encontrar la presencia de hemicelulosa, que es una variante. Entonces, principalmente celulosa, pero también la presencia de hemicelulosa. Bien, ok chicos, entonces esto respecto a la membrana y la pared. Vamos hacia adentro. En la parte interna de la célula vamos a encontrar al citoplasma, el cual está formado por el citosol, que es la parte líquida donde ocurren las reacciones químicas. ¿Bien? Es la que forma el medio intracelular, todo lo que ven aquí de color azulito, el resto son organelas, el núcleo, etcétera. Y para darle la forma a la célula encontramos al citoesqueleto, que es una serie de fibras que van a estar ahí presentes. Vamos a notar, por ejemplo, en esta imagen que parece una radiografía, que la mayor cantidad de fibras se ubican justo por debajo de la membrana. Hay una gran cantidad de ellas. Hacia el centro son pocas fibras, pero son más grandes, son más gruesas. Eso se debe a que estas fibras o filamentos son de tres tipos. Encontramos pegaditos a la membrana, únicamente ahí, a los llamados microfilamentos. Bien. Luego, los más grandes, como si fuesen unas columnas dentro de la célula, tenemos a los microtúbulos y entre ambos, para poder apoyar al resto de las organelas, a los filamentos intermedios. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Primero, por el tamaño. Los microfilamentos son los más pequeños que hay. Únicamente se ubican por debajo de la membrana plasmática, por debajo de la membrana celular en sí, y están formados por una proteína contráctil conocida como actina. Los microfilamentos son los que le permiten darle movilidad a la membrana. Cuando se quieren formar los pseudópodos, cuando por ejemplo un macrófago quiere capturar una bacteria, extiende la membrana gracias a los microfilamentos, la engloba y para adentro, para hacer fagocitosis. Los microtúbulos están formados por una proteína rígida, una proteína dura, conocida como tubulina. Estos microtúbulos van a permitir darle cierta forma a las células principalmente y también van a permitir anclar a las organelas en ciertas posiciones, como si fuesen las columnas de tu casa, y entre ellos ya se forman las paredes, el resto de vigas. Los filamentos intermedios vienen a ser filamentos que se encuentran entre ambos tamaños, pueden notarlo aquí, entre 8 a 10, los cuales ayudan a posicionar a las organelas y también de acuerdo al tipo de filamentos van a darle cierta consistencia, cierta textura a las células. Ahí tenemos, por ejemplo, los neurofilamentos que van a darle cierta textura un poco rígida a la parte nerviosa. Ustedes, por ejemplo, cuando han comido hígado frito, quizás por ahí una carne que tiene presencia de mucho nervio, han notado cómo es difícil poder romperlos, gracias a los filamentos intermedios que le dan esa característica a las células. O, por ejemplo, también filamentos intermedios como la queratina, que permite endurecer células, digamos, de manera superficial. Ustedes tocan su piel que está queratinizada, ahí tiene presencia de queratina, tiene una rugosidad, tiene una dureza, pero por ejemplo, si tocan la piel debajo de su mejilla, no tiene bien la presencia de queratina y son células más suaves. Bien. Entonces, los filamentos intermedios ayudan también a posicionar las organelas y le dan cierta consistencia al contenido celular dependiendo del tipo de filamento. Luego,
ingresando un poco más. Antes de llegar a las organelas, vamos a hablar de los ribosomas, que estas eucariotas también lo presentan. Chicos, no importa dónde encuentren un ribosoma. Adelante con la pregunta, antes de la explicación. ¿Pregunta? Profe, Dime. ¿podría retroceder, por favor, la Sí, sí, diapositiva? no hay problema. En el chat también lo pueden colocar, chicos. Bien. Entonces, como Gracias. les decía, no importa dónde encuentres un ribosoma libre, un ribosoma agrupado, los llamados polisomas o polirribosomas, los ribosomas dentro de una organela, los ribosomas pegados a una membrana, no importa dónde estén los ribosomas, van a cumplir una única función. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Síntesis de proteínas. Profe, ¿qué cosa es síntesis? Síntesis en biología es formar algo, en este caso sintetizar, formar proteínas. Son las que se encargan de formar a las proteínas de la célula. Cuidado con el micro, chicos. ¿Todo bien? Lo silencio. Ok. Bien. Cuando observamos más de cerca los ribosomas, vamos a notar que están formadas por dos partes, una subunidad grande o también llamada subunidad mayor y una subunidad pequeña o subunidad menor. Estas subunidades van a diferir en cuanto al peso molecular de acuerdo al tipo de ribosoma. Los ribosomas eucariotas son más grandes que los ribosomas procariotas de las bacterias. En los procariotas les mencioné que son los ribosomas llamados 70S, ¿bien? Mientras que en los eucariotas van a ser los ribosomas 80S. Ahora, las subunidades también tienen que saber cuál es el valor que presentan. Y van de 20 en 20 para que no se compliquen. 40, 60, 80 para el eucariota. 30, 50, 70 para el procariota. La cantidad de proteínas y el ARN ribosomal no les interesa, no les van a preguntar. Esto ya cuando estén llevando clases de biología molecular, biología bioquímica, ahí lo van a volver a ver. Bien, para temas de admisión, únicamente los valores en las subunidades 40, 60, 80, 30, 50, 70. Y su función principal, síntesis de proteínas. Bien. Recordar que los ribosomas no son organelas, son complejos supramoleculares. Bien, mucho cuidado con eso. Ahora sí, entrando ya en organelas, vamos con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una serie de membranas que se forma a partir de la misma membrana que rodea al núcleo, de la llamada carioteca. Vean que es una extensión de la misma, que forma este sistema como si fuesen pequeñas cisternas, donde las membranas que se encuentran cerca al núcleo tienen presencia de ribosomas en su superficie, lo que les da una textura rugosa. A ello se le conoce como el retículo endoplasmático rugoso, mientras que las membranas que se encuentran más lejanas no tienen ribosomas y tienen una textura lisa. Ahí tenemos al retículo endoplasmático liso. El rugoso, por la presencia de ribosomas, ¿qué función cumple? Señores, donde haya ribosomas, la de siempre, síntesis de proteínas. Bien, hay ribosomas, sintetizan proteínas automáticamente. El liso no tiene ribosomas, no sintetiza proteínas, pero cumple con tres funciones básicas. Número uno, sintetizar lípidos. Bien, es el que se encarga de formar a los lípidos. Número dos, la detoxificación celular. Cuando ustedes consumen alcohol, consumen fármaco, cualquier compuesto dañino para tu célula, todas estas células que van capturándolos a nivel de los lípidos empiezan a desglobarlo a moléculas simples para que el cuerpo lo pueda eliminar más fácilmente. Entonces, estas células van a tener bastante retículo endoplasmático liso, sobre todo a nivel del hígado, que se encarga de detoxificar la sangre. Número 3, se encargan del proceso de glucógeno lisis. Bien, la glucogenólisis. ¿Qué cosa era el glucógeno? Son reservas de una gran cantidad de azúcares. Cuando ustedes empiezan a comer, digamos, un desayuno, un almuerzo, los azúcares que van llegando a sangre van siendo acumulados a nivel del hígado bajo la forma de glucógeno, gracias a la insulina. Entonces van formando reservas de azúcares. Cuando ustedes no han comido, están hambreando, están pasando bien ayuno, como su cuerpo a nivel de sangre empieza a disminuir los azúcares, el hígado aprovecha al glucógeno y va rompiendo estos enlaces, los separa. A eso se le conoce como glucogenólisis, para separar a las glucosas y tu cuerpo lo pueda aprovechar.
Bien, entonces todo eso gracias al retículo endoplasmático liso. El hígado es uno de los órganos cuyas células presentan abundante retículo endoplasmático liso. Otro tipo de células vienen a ser las células musculares, que necesitan formar lípidos de reserva y también aprovechar mucha energía por glucogenólisis. Bien. Luego tenemos al aparato de Golgi. Muchos de ustedes hoy en día utilizan un sistema para poder realizar compras, para poder traer, digamos, algunos envíos sin salir de casa, el llamado sistema de delivery, bien, donde un motorizado, una persona te trae tus compras directamente a tu hogar. Golgi, dentro de las células, actúa como si fuese un delivery. Va a enviar los compuestos de un punto a otro. Muchos textos también mencionan a Golgi como una función secretora, pero es parte del envío que realiza. Cuando nosotros analizamos la estructura de Golgi, vamos a notar que está formado por una serie de membranas en unas posiciones alargadas llamadas cisternas, o también se le conoce con el término de dictiosoma. Estas cisternas, estos dictiosomas, no están colocados al azar. Van a presentar una forma muy peculiar donde tienen una cara cis, la cual apunta hacia el núcleo, y tiene una cara trans que apunta en contra del núcleo. ¿Bien? Van a notar siempre que Golgi tiene esa disposición. Por ejemplo, aquí, por aquí vemos a Golgi, por acá está la cara cis apuntando al núcleo y en contra tenemos a la cara trans. Bien, ¿por qué? Golgi va a recibir vesículas que proceden del retículo rugoso, del retículo liso. Dentro de esas vesículas puede haber proteínas. Supongamos que esta célula es una célula secretora. Vas a liberar adrenalina. Entonces, a nivel del núcleo tenemos la información genética para formar adrenalina. Esa información sale bajo la forma de un ARN mensajero. Este ARN es capturado por un ribosoma libre, un ribosoma del retículo endoplasmático rugoso, y este ribosoma va a formar a la proteína, va a sintetizar a la proteína. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Las proteínas tienen que cambiar de forma para poder ser funcionales. Aquí sale una proteína en estructura primaria. Esta proteína es englobada, encapsulada dentro de una vesícula y se lo envían a Golgi. Golgi recibe la vesícula, va pasando la proteína de dictiosoma en dictiosoma, donde esta proteína ya cambia de forma, llega a la forma activa. Finalmente, por la cara trans sale una vesícula de transporte que está por aquí y envía esta proteína a su destino final. Si es fuera de la célula, se pega a la membrana, la libera. Si tiene que enviarlo hacia otra organela, también lo envía, o si tiene que dejarlo libre en el citoplasma, lo va a dejar ahí. Entonces, Golgi es un sistema de transporte. Las células que van a secretar gran cantidad de compuestos presentan abundante aparato de Golgi, porque Golgi se encarga de recibir todos esos compuestos, transformarlos y luego enviarlos hacia la membrana. Bien, pero más que ser una función secretora, es una función de transporte interno dentro de las células. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente diapo. Ahora, Golgi también es el encargado de formar lisosomas. Bien, Golgi es el que forma, fabrica a los lisosomas. Vemos por aquí. Nuevamente notamos que Golgi siempre se grafica en ese sentido. Tiene una cara cis apuntando al núcleo y una cara trans en contra. Y fíjense que por aquí aparecen los lisosomas llamados primarios. Profe, ¿por qué? Los lisosomas únicamente son enzimas rodeados por una membrana. ¿Y qué son las enzimas? Proteínas, bien, proteínas con función activa. Entonces, estas enzimas fueron fabricadas a partir del núcleo, un ribosoma fabricó estas proteínas, Golgi recibió esas proteínas, les dio la forma, los convirtió en enzimas y simplemente los libera. Ahí surgen los lisosomas. ¿Bien? ¿Qué función tiene un lisosoma con estas enzimas? Esperar a que la célula capture algo. Supongamos que esta es una célula de defensa. La célula de defensa acaba de encontrar una bacteria, extiende su membrana gracias a los microfilamentos, a las proteínas de actina. Extiende la membrana, rodea la bacteria y para adentro. Endo, hacia adentro, citocélula. Endocitosis, hacia adentro de la célula. La bacteria va a estar rodeada por una membrana y a esto se le conoce como un fagosoma. Señores, un fagosoma no tiene actividad alguna. Un fagosoma por sí solo no puede degradar una bacteria, no tiene con qué. Bien, pero en un lado tengo lo que quiero degradar, en otro lado tengo lo que va a degradar. ¿Qué hago? Lo junto. Ahí aparece la siguiente fórmula y mucho cuidado que ha sido pregunta de admisión. Un fagosoma más un lisosoma primario, voy a colocarlo así,
da origen a un lisosoma secundario, o también conocido como vacuola digestiva. ¿Bien? El fagosoma por sí solo no puede degradar, necesita las enzimas del lisosoma primario, ahí es donde los dos se van a fusionar, justo aquí, y aparece producto de la fusión el lisosoma secundario. ¿Bien? O vacuola digestiva, en este caso heterofágica, hetero porque está consumiendo algo ajeno a la célula. Entonces, las enzimas empiezan a degradar todos los compuestos, aquello que se pueda aprovechar de la bacteria, ahorita voy contigo, atraviesan la membrana, la célula aprovecha y lo que no simplemente sale fuera de ella. Exo hacia afuera, citocélula sale por exocitosis. Y a todo este proceso en conjunto se le conoce como fagocitosis. Adelante con la pregunta. ¿Qué era el fagosoma? Allá. El fagosoma simplemente es una membrana que ha rodeado en este caso a la bacteria o al compuesto que queremos degradar. Simplemente es algo rodeado por membrana. Es una vesícula, básicamente. ¿Bien? Esta vez, recuerden, el fagosoma no puede degradar nada. Simplemente tiene que aprovechar a las enzimas del lisosoma para que recién se forme el lisosoma secundario. Ahora, los lisosomas no solamente permiten degradar compuestos ajenos a la célula, también permiten degradar compuestos propios. Algunas organelas ya cumplieron su ciclo de vida, ya están muy desgastadas y tienen que ser eliminadas. Por ejemplo, aquí tenemos al mitocondrias. Bien, esta mitocondrias ya cumplió su ciclo de vida. Vamos a degradarla, vamos a eliminarla y vamos a recuperar lo que se pueda. No podemos agregarle los lisosomas directamente porque todos los compuestos quedarían regados en el citoplasma, lo cual generaría un caos. Lo primero que hacemos es englobarlo dentro de una vesícula. Ahí se forma el fagosoma. Bien, lo coloco nuevamente de morado. A este fagosoma, ¿qué tenemos que agregarle? Un lisosoma primario que está de azul y está justo aquí. El fagosoma más el lisosoma primario me va a dar origen a un lisosoma secundario o vacuola digestiva que aparece justo aquí. En este caso, vacuola autofágica porque está degradando lo propio. Aquello que sirva atraviesa la membrana sin ningún problema, la célula lo reaprovecha y lo que no, nuevamente sale por exocitosis. Exo hacia afuera, citocélula. Bien, entonces los lisosomas permiten degradar lo propio y también degradar lo ajeno. También las células, algunas se marcan para morir en un proceso conocido como apoptosis. ¿Por qué ocurre la apoptosis? Esto también se le conoce como la muerte celular programada y se da, por ejemplo, cuando la célula ya cumplió sus ciclos de vida, ya está viejita, o por ejemplo, cuando la célula está generando tumoraciones. Algunas células saben que están perdiendo el control y se marcan para morir, o en algunos casos porque es parte del desarrollo. Entonces, la célula expresa a nivel de lo que viene a ser su membrana una serie de proteínas conocidas como ubiquitinas. A este proceso se le llama la ubiquitinización, como un trabalenguas. Aquí están las ubiquitinas. ¿Para qué sirven las ubiquitinas? Para avisar a un macrófago que necesita morir. Previo a eso, una vez que la célula expresó la ubiquitina, todo su contenido, todos sus compuestos los engloba dentro de fagosomas. A esos fagosomas se le suman lisosomas primarios y empiezan a degradar todo, mas no lo liberan. Queda todo dentro, como si fuesen ahí bolsitas de basura. Bien, llega el macrófago, traga la célula que necesita morir y como todo ya está degradado de manera interna, más rápido lo puede bien procesar. Entonces, la apoptosis surge cuando la célula está muy dañada, está muy vieja, necesita morir, o se trata de una célula tumoral, pero también en procesos naturales, como por ejemplo para formar tus dedos. Cuando estabas en la etapa embrionaria, no es que cada uno de los dedos se haya desarrollado de manera independiente. Todos los dedos surgieron como si fuesen la palma de un pato, la patita del pato, han visto con la membrana. Esa membrana estaba ahí presente, pero las células que estaban ahí se marcaron por apoptosis, sabían que tenían que morir, se sacrificaron por ti y gracias a eso puedes separar los dedos. Lo mismo ocurre con las piernas. ¿Te acuerdas el caso de la niña Sirenita? En ese caso hubo un mal marcaje, temas genéticos, donde las piernas no se separaron, quedaron completamente juntas. Pero en tu caso, que tienes las piernas separadas, se debe a que las células se marcaron correctamente, tuvieron el proceso de apoptosis y se separaron bien para tu correcto desarrollo. Bien. Entonces, ahí tenemos a la participación de los lisosomas. Luego nos encontramos con los peroxisomas. Los peroxisomas vienen a ser organelas que trabajan con el llamado peróxido de hidrógeno o también conocido como agua oxigenada, el H2O2.
Este peróxido de hidrógeno, bien, puede transformarse directamente en agua, moléculas de agua, y en oxígeno molecular. Es un 2, chicos, me disculpan la gráfica, bien. En oxígeno molecular o viceversa, pueden atrapar al oxígeno libre junto con agua para formar peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? El oxígeno libre puede resultar muy tóxico para las células. Un reactivo de oxígeno libre, también conocido como ROS, tienen la capacidad de dañar el núcleo a nivel genético y una vez que el núcleo está dañado, la célula simplemente se marca para morir o genera tumoración. Ahí es donde aparecen los peroxisomas. Cuando los mitocondrias están procesando moléculas de oxígeno y por ahí se les escapan algunos oxígenos libres, los peroxisomas atrapan a ese oxígeno junto con agua para formar peróxido de hidrógeno y lo almacenan dentro de esta organela. Cuando la célula necesita oxígeno o la célula necesita agua, aprovechan al peróxido de hidrógeno y liberan estos compuestos. Bien, entonces permite formar uno u otro compuesto. ¿Qué enzimas vamos a encontrar? Para poder, digamos, romper la estructura del peróxido, para hacer catálisis, encontramos catalasas. Gracias a las catalasas, rompemos al peróxido en agua y oxígeno. Para atrapar el oxígeno, en otras palabras, para oxidar el agua, oxidasas. ¿Bien? Entonces van en un sentido o van en otro. Así de simple. Luego también encontramos las llamadas vacuolas. Las vacuolas también dan a permitir diferenciar células animales de células vegetales. Las células animales presentan vacuolas muy pequeñas y eso se debe a la movilidad que presentan estos organismos, ya que si ustedes necesitan agua simplemente van a la cocina, toman un poco de agua y se acabó. Las células vegetales no, dependen del agua en el medio, no pueden desplazarse. Por eso que desarrollan vacuolas grandes, principalmente una sola, la que desplaza al resto de las organelas de manera periférica. Por aquí encontramos al núcleo, cloroplastos, el mitocondria, ¿bien? Y la vacuola bien posicionada en el centro. Esta vacuola va a estar rodeada de una membrana que va a ayudar a resistir el peso, la contracción que tienen las células. Esta membrana se conoce como tonoplasto. Profe, ¿cómo que el peso? Recuerda que las plantas no presentan un esqueleto, tienen unas células con paredes vegetales, pero la pared vegetal por sí sola también puede generar constricción en el centro. Frente a ello, dentro de las células hay presencia de vacuolas enormes, como por ejemplo una botella. Si la botella tuviese únicamente aire, es muy fácil comprimirla, es muy fácil cambiarle la forma. Pero cuando la botella tiene presencia de agua, está completamente llena de agua, intenten cambiarle la forma a ello. La presión osmótica es muy fuerte, por eso que las células que están en la base de la planta pueden soportar el peso de toneladas que se encuentran sobre ellas. Las vacuolas ayudan a regular la presión osmótica. También les mencioné que las plantas no presentan un sistema excretor, por eso que compuestos extraños, compuestos tóxicos, las plantas lo acumulan a nivel de las vacuolas, ¿bien? Principalmente, por ejemplo, las cactáceas. No se les ocurra tomar el agua presente en los cactus, en los desiertos, ya que dentro de sus vacuolas vas a encontrar una gran cantidad de estas estructuras conocidas como rafidios que luego te generan alucinaciones, te generan problemas a nivel neurológico. Bien, ahí tenemos a las vacuolas. Continuamos. Ahora, dentro del grupo de las plantas, únicamente, exclusivamente en las plantas, vamos a encontrar a unas organelas llamadas plastidios o plastos. Estas organelas se encargan de almacenar compuestos. De ahí tenemos el original, donde parten todos, el llamado proplastidio, que si va a formar un cloroplasto, primero se convierte en un etioplasto. Bien, no se guíen mucho estas líneas que están un poco confusas, bien, pero primero forma un etioplasto. El etioplasto, como bien mencioné acá, son cloroplastos que no han sido expuestos a la luz. Todavía mantienen una forma translúcida, pero apenas son expuestos a la luz, dentro del cloroplasto se forma clorofila, que es una proteína que le da el color verdoso. Bien, y ya adquiere una función fotosintética. A partir de los proplastidios también se forman los cromoplastos, cromocolor. Plastidios que van a almacenar pigmentos dentro de ellos. Pigmentos que le van a dar coloraciones a las estructuras vegetales, principalmente los frutos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, pigmentos que le van a dar el color rojo, los llamados licopenos, presentes en el tomate, presentes en los rocotos. Vamos a encontrar pigmentos que le dan el color naranja. ¿Cómo se dice zanahoria en inglés? Una zanahoria que es completamente naranja, ¿se acuerdan? Carrot, ¿cierto? De ahí proviene el término
carotenos, que le da el color naranja. También tenemos compuestos que le van a dar un color amarillesco, que está presente, por ejemplo, en los ajos, la cebolla. A eso, ese color amarillo se le conoce como la xantófila o xanteno. ¿Bien? La coloración que va a tener una planta no es porque tenga exclusivamente solo un pigmento, tienen los tres, solamente que uno de ellos es más abundante. Por ejemplo, aquí notamos que el más abundante vienen a ser los carotenos, ¿bien? Pero también por aquí hay presencia de licopenos y va a haber presencia de xantófilas. En este caso, los licopenos, ese color rojizo, son mucho más abundantes, pero también hay carotenos y también hay xantófila. En el caso de las cebollas, los ajos, la xantófila es el más abundante, por eso el color amarillesco. En contraparte, antes de meternos con los cloroplastos, tenemos a los leucoplastos. Leuco, ¿qué significa leuco? Porque he escuchado la palabra leucocitos o también llamados glóbulos blancos. Leuco es blanco, ¿bien? Y no es que estos plastidios sean blancos, sino que estos plastidios no tienen coloración alguna, no presentan pigmentación alguna. Los leucoplastos son plastidios que van a asimilar, van a guardar sustancias. Estas sustancias pueden ser azúcares bajo la forma de almidón, amiloplastos, pueden ser lípidos bajo la forma de aceites, elagioplastos o también llamados oleoplastos, muy presentes, por ejemplo, en las semillas. Ustedes tienen su aceite de girasol, aceite de soya, de las semillas, donde hay gran cantidad de oleoplastos. Y también pueden almacenar proteínas de reservas, los llamados proteinoplastos, que no son tan abundantes, por eso que las plantas no aportan muchas proteínas. Principalmente amiloplastos y elagioplastos. Aquí, por ejemplo, lo que están observando en imágenes son gránulos de almidón, completamente translúcidos. Para verlos con mayor claridad se les añade unos tintes, por eso que si tú buscas almidón en Google, te van a salir sobre todo de coloración azul, ¿bien? Que reacciona bastante fácil, o también una coloración medio amarillesca contra el lugol. Por último, llegamos al cloroplasto. Cuando nosotros analizamos la estructura del cloroplasto, vamos a encontrar una peculiaridad. Atentos con esto. Esta organela, bien, presenta membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma pliegues. A esos pliegues se le conoce como tilacoides. En los tilacoides se lleva a cabo la fase luminosa. Aquí está presente la clorofila. El resto del espacio se conoce como estroma. A nivel del estroma vamos a encontrar la presencia de ribosoma 70S, vamos a encontrar la presencia de ADN de tipo circular junto con reservas de lípidos, reservas de azúcares, entre otros. Bien, ¿a quién me recuerda? Doble membrana, membrana interna formando pliegues, bien, ribosoma 70S, ADN circular. Me recuerda mucho a las estructuras bacterianas. Hay una teoría conocida como la teoría endosimbiótica, propuesta por Lynn Margulis. Endo, hacia adentro, simbiosis, yo te ayudo, tú me ayudas. La teoría endosimbiótica indica que los cloroplastos y también los mitocondrias eran bacterias libres, bacterias fotosintéticas en el caso de los cloroplastos, bacterias oxidativas en el caso de los mitocondrias, que en algún proceso evolutivo se juntaron con las células eucariotas para ayudarse mutuamente. Bien, de ahí que notamos gran cantidad de características muy similares. Membrana que se repliega hacia adentro, mesosomas, en este caso los tilacoides, su propio ADN circular, y los ribosomas 70S que son característicos de las bacterias. Los cloroplastos a nivel de las plantas o plastidos permiten los procesos fotosintéticos, ya que la clorofila va a poder capturar la energía luminosa y poder transformarla en energía química. Bien, no se olviden chicos, plastidos o plastos únicamente lo encontramos en la parte vegetal. Luego pasamos a lo que viene a ser los mitocondrias. Siguiente diapositiva. En los mitocondrias vamos a notar la misma disposición, membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma pliegues conocidas como las crestas mitocondriales. ¿Bien? El espacio que queda por dentro se llama matriz mitocondrial. Vamos a encontrar ribosomas 70S, vamos a encontrar ADN de tipo circular. ¿Y la actividad dónde ocurre? A nivel de las crestas, a nivel de los pliegues. ¿Bien? Entonces, chicos, aquí también vemos un ejemplo de teoría endosimbiótica. Los mitocondrias tienen como función bien obtener energía a partir de los azúcares, a partir, ¿bien?
mediante el procesamiento con el oxígeno. Básicamente, formar ATP. Los mitocondrias los vamos a encontrar tanto en las plantas como los animales. Las plantas también presentan mitocondrias. Y para poder formar ATP van a emplear a esta proteína. Esta proteína se le conoce directamente como la formadora de ATP. En otras palabras, la ATP sintetasa, la que sintetiza ATP, o ATP sintasa, o también llamada la ATPasa. Son tres formas con lo que vas a encontrarlo, bien, en las preguntas. Básicamente la proteína que sintetiza, que forma ATP. Junto con los mitocondrias, en el caso, nuevamente volvemos al caso de las plantas, por aquí encontramos a los glioxisomas, los cuales son peroxisomas especializados, encargados del catabolismo de triacilglicéridos y anabolismo de carbohidratos. Profe, ¿qué es eso? Me confunde. En otras palabras, se encarga de romper lípidos para formar azúcares de reserva, para que a nivel de las semillas los embriones puedan tener ahí sus azúcares de reserva. Estos glioxisomas van a estar ahí relacionados con los procesos de germinación e interactúan directamente con los mitocondrias porque estos procesos necesitan energía. Bien, entonces los glioxisomas son peroxisomas a nivel de las plantas que rompen lípidos y forman azúcares para que las semillas, bien a nivel de las semillas, los embriones lo puedan aprovechar. Ya por último, chicos, vamos a encontrar también a los centriolos. Los centriolos no son organelas directamente. Los centriolos vienen a ser lo que conocemos por aquí como un tipo de microtúbulos. Bien, son microtúbulos que van a permitir organizar el contenido celular, sobre todo cuando la célula está en proceso de división, cuando va a repartir el contenido. Ya que los centriolos bien van a formar a los llamados centrosomas, están siempre formados por pares, un par de ellos, son microtúbulos. Entonces, en el proceso de división, cuando aparecen los centrosomas, cada uno de los centriolos se dirige hacia los extremos, forman una serie de fibras conocidas como usos mitóticos, lo vamos a ver cuando hagamos mitosis, y gracias a ello la carga genética se separa correctamente hacia cada extremo. Bien, esto es como un extra de la parte de microtúbulos. Finalmente, chicos, llegamos a la parte central, al núcleo. ¿Qué vamos a encontrar a nivel del núcleo? Lo primero que observamos en el núcleo es una membrana que lo rodea y lo define, la llamada envoltura nuclear. Cuidado con el micro, chicos. ¿Todo bien? Envoltura nuclear o también llamada carioteca. Dentro de lo que viene a ser la envoltura nuclear encontramos un líquido. Bien, si está dentro de la célula se llama citosol. Si está dentro del núcleo se llama el nucleosol o nucleosol. Es un líquido que está ahí dentro. Nucleosol o nucleosol. Bien. Vamos a encontrar una estructura concisa. Bien, puede estar en el centro, puede estar hacia un lado, llamado el nucleolo. Profe, ahí está la carga genética, el ADN. No, a nivel del nucleolo no está la carga genética. A nivel del nucleolo, que también se observa por aquí, que también está por aquí, están los precursores para formar los ribosomas. Bien. En este líquido vamos a encontrar una estructura como si fuese un hilo completamente enredado llamado cromatina. La cromatina es la forma que presenta el ADN. El ADN puede estar bajo la forma de cromatina, que es lo más común, completamente enredado, o puede estar bajo la forma de cromosomas, cuando ya empieza a organizarse para los procesos de división. Bien, entonces tenemos la forma de cromatina y la forma de cromosoma, pero sigue siendo ADN. En una célula que no se está dividiendo, una célula completamente normal, va a estar bajo la forma de cromatina. ¿Bien? Y aquí están los cromosomas. Esa cromatina vamos a observar que presenta dos tipos de texturas. Una zona que parece bastante clara, conocida como la eucromatina, ¿bien? Que está por aquí, lo estoy punteando. Ahí se puede diferenciar al nucleolo correctamente, que está en una posición lateral céntrica. Pero también vamos a encontrar otra parte de la cromatina, bien que está muy oscura, muy condensada, llamada heterocromatina. Esta heterocromatina se encuentra adherida principalmente hacia la membrana. Se dan cuenta que está pegadito hacia la membrana, por aquí, por aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué está más oscuro? Porque hay mayor cantidad de ADN. A nivel de la cromatina hay ADN más condensado, más ADN. Y como el ADN está muy condensado, está muy comprimido,
Bien, va a haber menor cantidad de genes, no se puede leer esas partes. En cambio, en la eucromatina, el ADN está más separado, con lo que hay menor cantidad de ADN, pero este ADN se puede leer fácilmente, lo cual indica que tiene mayor presencia de genes. Bien. En la heterocromatina, por ejemplo, vamos a encontrar genes que no se leen comúnmente porque el organismo todavía no los necesita. Pero, por ejemplo, cuando ya llega la etapa de la pubertad, cuando ustedes empiezan a liberar cierto tipo de hormonas, las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, estradiol, estas hormonas llegan a nivel del núcleo y abren estos espacios de la heterocromatina, separan el ADN y ahora sí se puede leer y esta poca cantidad de genes van a empezar a activarse. Por eso que recién después de la pubertad a los varones les empieza a salir barba, a las mujeres les salen vellos en la parte de las axilas, en el pubis, los varones con la voz gruesa, las mujeres con el desarrollo de caderas, porque recién ahí estos genes que estaban completamente comprimidos, que estaban silenciados básicamente, se activan. Bien, en ambos lados hay genes, por si acaso, solamente que la eucromatina, el ADN está más separado, hay menor cantidad, hay más genes fáciles de leer. Te lo coloco así. Bien, ahí va a estar la eucromatina con algunas histonas que ayudan a enrollar el ADN y se puede leer. En cambio, en la heterocromatina, como está súper enrollado, súper compacto y una mayor cantidad de histonas, no se puede leer fácilmente. Bien, entonces chicos, hasta aquí llegamos con lo que viene a ser la parte de las estructuras. Ahora, nos queda poco tiempo, igual vamos a dejar una parte para la siguiente clase, tienen que escuchar atentamente. En estos 5 minutos vamos a explicar los procesos genéticos. Bien, atentos por aquí. A nivel de la célula ocurren tres procesos que involucran a la información genética. Uno de ellos es la replicación celular, donde a partir de ADN se forma nuevo ADN. Esto para que la célula pueda dividirse y las dos nuevas células tengan la misma información genética. Pero también, por ejemplo, cuando queremos formar una proteína, por ahí necesito liberar adrenalina, profe. Estoy frente a una situación de peligro. Entonces, a partir de la carga genética, a partir del código de ADN, adenina, timina, citosina, guanina, yo voy a transcribirlo a un nuevo código, a un código conocido como ARN. Ese proceso de transcribir se conoce automáticamente como transcripción. Cambio de un código a otro. Profe, ¿por qué? Si yo quiero trabajar directamente del ADN, significaría que cojo, por ejemplo, de un atlas, cojo una hoja que me sirve, la arranco y con eso lo trabajo, lo cual haría que poco a poco me quede sin información. Como no quiero perder esa información, abro mi atlas, abro mi libro, copio esa información, pero en un nuevo código. El código de adenina, timina, citosina, guanina cambia a adenina, uracilo, citosina, guanina. Bien, entonces esto es transcripción. Con eso ya obtuve algo con lo que ya puedo trabajar. El ARN sale del núcleo, vean que todo esto se forma a nivel del núcleo, y de manera externa un ribosoma lo captura. Ribosoma libre, ribosomas agrupados, ribosoma del retículo endoplasmático, cualquier ribosoma. Coge a este código y lo traduce para formarme una proteína. Bien, entonces son tres procesos básicos. Replicación para duplicar la carga genética cuando la célula se divide y cuando quiero formar una proteína, busco mi código en toda la información, genero una nueva información, lo transcribo a ARN y luego lo traduzco. Ok, de manera sencilla, de manera compacta, únicamente vamos a explicar replicación. Bien, entonces la replicación es el proceso donde a partir de una cadena de ADN voy a formar una nueva cadena de ADN. Para recordar, las cadenas de ADN presentan un orden. Vamos a encontrar un carbono 3' en un extremo y un carbono 5' en el otro. Las cadenas son complementarias. Si por aquí está el 3, por aquí encontramos al 5. Si por aquí está el 5, encontramos al 3. Por eso también se dice que son antiparalelas. Si por aquí hay adenina, por abajo va a haber timina. Si por aquí hay citosina, aquí va a haber guanina. Bien, para unir dos cadenas que están unas frente a otras, vamos a formar puentes hidrógeno. Entre adeninas y timinas, dos puentes hidrógeno. Entre citosinas y guaninas, tres puentes hidrógeno. Bien, pero para mantener a la misma cadena unida, se van a formar enlaces fosfodiéster por aquí, por acá. Bien.
Están llamando de la siguiente aula. Ahorita voy. ¿Ok? Entonces se forman los enlaces fosfodiéster. Bien. No va a alcanzar tiempo, chicos, si no los quiero dejar a medias. Simplemente recordar esto, ¿bien? Entonces, para la siguiente clase. Las cadenas de ADN están formadas por dos hebras. Tienen dirección de 3 a 5 y la otra de 5 a 3, antiparalelas. No se olviden, entre dos hebras, puentes hidrógeno, en la misma hebra, enlaces fosfodiéster, ¿bien? Esto es muy importante para entender el proceso de replicación. Bien, chicos, vamos a dejar la clase por aquí. En la siguiente clase ya completamos lo faltante, nos ponemos al día, pero de igual forma les voy a dejar las claves correspondientes, bien, a esta semana. Todo esto se los copio en la barra de chat. Muy agradecido con todos ustedes por su atención. Yo me retiro que ya tengo otra clase. Bien, cuídense bastante, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.